Esta tarde para compartir. Amén. Todo el que tenga Biblia, si quiere, puede acompañarme. Amén. Libro de los Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Fíjese si tiene profundidad y capacidad la palabra, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Amén. Amén a la palabra. Amén. Yo nunca traeré, esto lo diré muchas veces, como pastor dirá, qué canso, no, es mi manera de predicar. Yo no acostumbro a traer nunca nada nuevo. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo. Está todo escrito, está cerrada. Pero si hay algo que sé hacer, es recordar lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Amén. Porque hay gente que dice un mensaje nuevo, que Dios los bendiga, ¿vale? Pero creo que no hay nada nuevo. Amén. La Biblia está cerrada. No hay nada más. Todo que no venga de la Biblia, por favor, no lo creas. Fuera de la Biblia, no lo creas. Por eso, como modo de introducción, me gustaría empezar diciendo, hermanos, que me encanta la palabra, que me enamora la palabra. Amén. Y que me cautiva la palabra. Porque he entendido algo, ¿vale? Y es que la Biblia no es un libro corriente o común, no es un libro de Stephen King, no es un cuento de hadas, ¿verdad?, donde aparezca Blancanieves y los 7 enanitos. No, es la misma voz de Dios que te parte, que entra, que hace la cirugía por dentro del hombre y le parte y le desnuda el corazón y las entrañas. La palabra, hermanos, es como el bisturí que Dios utiliza de alguna manera para enseñarnos sus verdades y sus principios, donde cualquier bisturí de cirujano humano no puede llegar. Amén. Es decir, al alma, a las emociones, a los pensamientos, a la misma esencia de nuestro ser, donde realmente surge mi actitud y mi comportamiento. Por eso Dios utiliza su palabra para enseñarme, limpiarme y madurarme. La Biblia es tan poderosa y extraordinaria, hermanos, que Dios, hermanos, tiene la capacidad absoluta de cambiar y de transformar la mente del hombre. La Biblia es tan soberana y tan poderosa, hermanos, que es la única que enseña, que redarguye, que ¿cómo se llama esto?, que corrige y que exhorta. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17, dice la Biblia, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda la buena obra. De ahí, hermanos, la necesidad imperante, absoluta, de leer su palabra, de amar su palabra, Amén, de respetar su palabra, de poner por obra su palabra, si verdaderamente quiero crecer, si quiero madurar, si quiero ser mejor cristiano. Por eso dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Por eso Dios, que es soberano, nos ha dejado la revelación de su palabra. La Biblia, hermanos, es autoritaria, perfecta, santa, magna, que tiene el poder absoluto para cambiar y transformar la vida del creyente. Porque ustedes saben, hermanos, que el hombre puede tener mucho conocimiento bíblico, mucha capacidad, muchos recursos, muchos años de evangelio, pero el hombre no tiene capacidad, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre está limitado y es corto de recursos. Por eso ustedes saben ya por experiencia de que el pueblo puede escuchar buenos mensajes, palabras bonitas, adornadas, pero sin embargo no haber cambio. ¿Por qué, iglesia? Porque el hombre carece de poder. Pero me tengo que decir que si el Espíritu Santo, por gracia y por misericordia, porque aquí, señores, todo es por gracia, que utiliza al siervo por misericordia, hermanos, para que la palabra venga haciendo efecto
perfecto en los corazones. Por eso tengo que empezar diciendo en esta tarde que no yo, hermanos, yo no tengo poder, yo no tengo capacidad, yo no tengo recursos, yo soy limitado, débil, pero tengo que decir en esta tarde que si Dios y su palabra tiene el poder absoluto para cambiar el corazón de cualquier persona. Por eso tengo que decir que me encanta la palabra. ¿Saben por qué, iglesia? Porque no es para un número específico de personas, no. La Biblia es universal. La Biblia, iglesia, es para reyes, profetas, sacerdotes, ancianos, jóvenes, para todo el mundo, sin mirar en condición, ni tribu, ni lengua, ni raza, ni color. Por eso dice la palabra en el corazón del Evangelio, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna. Hoy tengo palabra de Dios para ti. Si la palabra de Dios no te quebranta, te quebrantará el pecado. La diferencia es que la palabra te consuela y te restaura. El pecado te consume y te lleva al infierno. Por eso en esta tarde ruego y suplico al Espíritu Santo que unja mi mente, mi cabeza y mi espíritu, y ponga en mí una espada de dos filos y venga convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. Por eso sigo entendiendo, hermanos, que no hay nada más renovador que la palabra, no hay nada más extraordinario que la palabra, no hay nada más transformante que la palabra. Señores, por la palabra entendemos haber sido constituido el universo por el poder de la palabra. Yo digo, gloria a la palabra. Aplaude a Dios. Necesitamos la palabra. ¿Cuántos quieren que la palabra gobierne? Que dirija, que ministra. Necesitamos la palabra de Dios. La Biblia es infalible, inerrante. Quiere decir que no puede errar, no puede fallar. La palabra es perfecta. La mires por donde la mires, la abras por donde la abras, no vas a encontrar ni una falla, ni una falta, ni un error. Sencillamente, la Biblia es perfecta. Por eso dijo Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: y tenemos también la palabra profética más segura. Aquí el apóstol Pedro estaba diciendo cómo la escritura llegó a ser que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía, hermanos, fue traída por voluntad humana. Amén. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. El hecho de que Dios inspiró la escritura asegura que la Biblia es infalible. Por eso cuando la palabra dice que Dios prepara enteramente a los siervos, está mostrando, hermanos, que nos conduce y nos guía a la verdad y no al error. Amén. Porque si entendemos que Dios es infalible, también lo es su palabra. Amén. Porque, hermanos, la Biblia es el manual constructivo para forjar y trabajar el corazón y la mente del hombre. Es la única que tiene poder absoluto para transformar el alma. Dice la Biblia en el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel. Por eso, cuando los santos hombres de Dios escribían, estaban libres de error. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo supervisaba, dictaba, capacitaba cada tilde, cada coma que ellos iban escribiendo. Esto, hermanos, es asombroso, ¿verdad? Que un Dios tres veces santo cuente con gente pecadora, señores, para escribir la revelación de su palabra. Por eso su palabra es
perfecta. Por eso dijo Cristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie más puede venir al Padre sino por mí. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 17: santifícalos en tu palabra es la verdad. Por eso me encanta la palabra. ¿Saben por qué, iglesia? Porque es limpia, es pura, es transparente. Dice la Biblia en el Salmo 12:6 que las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada, purificada en horno 7 veces. Dice en Proverbios 35, señores, toda la palabra de Dios es limpia. Por eso tengo que decirte en esta tarde que toda la Biblia, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, es limpia, es pura, es transparente. Es el único libro que contiene la mente de Dios y el estado del hombre, iglesia. Es el único libro que cuando empiezas a leerlo, el autor siempre está presente. Ay, Padre, es más cortante que toda espada de dos filos, es viva, vivificante, eficaz. Ay, Padre, en ella encuentras la salvación de los creyentes y la perdición de los pecadores. Sus mandamientos, hermanos, son verdad. Sus enseñanzas, iglesia, son verdaderas, y sus decisiones son inmutables. Ahí va, es la vara del peregrino, es la espada del soldado, es pan para el hambriento, es agua para el sediento. Ay, Padre, no hay nada más poderoso que la palabra. Su palabra es infalible, es limpia, es perfecta. Gloria a la palabra. Gloria a nuestro Dios. Necesitamos la palabra. Amén. ¿Cuántos necesitan la palabra? Me encanta la palabra. Quisiera que te encontrarías con el autor de la palabra. Encuéntrate con él. Por eso Dios es tan increíble, maravilloso, tan bueno, que para que usted y yo podamos entender lo que es la palabra, se tiene que basar en figuras para mostrarnos su naturaleza y su propósito. La palabra, hermanos, es como una lámpara que ilumina nuestro sendero. Aleluya. 119:5 dice la Biblia: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Es leche que nos ayuda a crecer en el camino de la salvación. Primera de Pedro capítulo 2 dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cierra, Oscar. Es música que alegra el corazón. Dice en el Salmo 19 que los mandamientos de Jehová son rectos. Dice ahí va, que alegran el corazón. Es pan que sustenta mi alma. Mateo 4:4 dice la Biblia: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es agua que limpia y purifica. Dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 5: y vosotros, la iglesia de Santo Domingo, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es como el agua que hace, como la lluvia que hace germinar la tierra. Dice en Isaías capítulo 55: y como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Por eso, hermanos, de todas estas metáforas que Dios utiliza para enseñarnos lo que es la palabra en sí misma, la que más me llama la atención es esta. Dice la Biblia: no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Su palabra, iglesia, es como fuego que quema, achicharra todo perjuicio, todo orgullo, todo chisme, todo pecado, todo aquello que va en contra de su palabra. Ustedes saben que el oro tiene que ser probado con fuego, y cuando está derretido es cuando se le va toda impureza, y por lo tanto
hermanos, empieza a coger calidad, empieza a coger pilotaje. No lo olvide nunca que el oro sin fuego no valdría lo que vale. Por eso a veces Dios, iglesia, tiene que usar el fuego de su palabra. Es verdad, iglesia, que a nadie le gusta pasar por el horno de la prueba, pero tengo un mensaje en esta tarde para ti, iglesia. Sin fuego no hay pureza, no hay pilotaje, no hay gloria, no hay bendición, iglesia. Yo lo confieso, yo necesito el fuego de su palabra que me purifique, que me limpie. Iglesia, vamos a someternos al fuego de su palabra, porque cuando la iglesia se somete es cuando la iglesia es bendecida, es prosperada. Gloria a su nombre y a su nombre. La gloria sea para Dios. Amén. Amén. Llega, ¿no? Amén. Por eso creo, vuelvo a reiterar lo que he dicho al principio, ¿vale? Yo simplemente vengo a recordarles. Amén. Creo que más que nunca, en los tiempos que estamos, debemos de amar, de respetar la palabra de Dios. Porque ustedes saben que la Biblia ha costado la vida de muchos mártires. Amén. A través de los siglos, de los tiempos. La vida de hombres, hermanos, que han sido muertos a espada. Esteban apedreado. Pedro fue crucificado boca abajo. Otros aserrados. Otros devorados en circos romanos, hermanos, que servían, hermanos, para alimento para las fieras. Ahí, en Corea del Norte, si se enteran que tienes una Biblia, te quitan la vida. En Irán, si se enteran que predicas la palabra, te echan 10 años de cárcel sin libertad condicional. Y hoy, en el 2026, hermanos, la palabra se está predicando más que nunca en este tiempo. Porque hoy la palabra se puede escuchar por redes sociales, por YouTube, por Instagram, por Facebook, por donde quieras puedes escuchar la palabra. Pero en esta tarde tengo una pregunta para la iglesia. No me respondan. ¿Cuánto hace que la Biblia está en el armario o en el mueblebar del comedor? Y quizás pasan los días y no he sido capaz ni de siquiera de leer un versículo. Amén. Creo, hermanos, que llega el tiempo de poner la palabra en alto. Porque miren, iglesia, les voy a contar un testimonio. Cuento un testimonio en el siglo XVII, que había una ancianita que tenía una Biblia. Y lo han visto unos verdugos y han visto que esta mujer evangelizaba y predicaba el evangelio de Jesucristo, que había muerto por nuestros pecados. Y se han enterado estos hombres y rápidamente la han cogido y la han puesto a sola en un prendado y le han dicho: mira, si no predicas, si no anuncias, si no evangelizas, si no hablas más de ese tal Jesús, te soltamos. Y ha dicho esta mujer: ¿cómo voy a negar a aquel que murió por mí en la cruz del Calvario? Aleluya. Hablo con todos los respetos que ustedes se lo merecen. Ni cortos ni perezosos, hermanos, la han desnudado, han cogido platos de bronce encendido. Con todos los respetos, hermanos, se lo han pasado por todas partes de su cuerpo. Y viendo, hermanos, que esta mujer no claudicaba ni negaba a Jesús, hermanos, ferozmente y endemoniados, han cogido una espada y le han traspasado el corazón. Esta mujer murió, sí, pero murió, hermanos, defendiendo el evangelio. Escuchen en esta tarde, es el único libro que es odiado y amado a la vez. ¿Sabían que por este libro, hermanos, se han librado muchas batallas a través de los tiempos? ¿Sabían que a través de los siglos han querido quemarla, eliminarla, quitarla del país? Pero tengo que decir que todos aquellos que lo han intentado han acabado fracasando. ¿Saben por qué, iglesia? Porque escrito está en la palabra que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. ¿Saben por qué aguantó esta mujer? Porque tiene esa marca de autenticidad. Porque una vez leída la palabra,
es imposible de permanecer indiferente ante ella. ¿Saben por qué, iglesia? Porque te desnuda el corazón y las entrañas, te enamora el alma, te enamora los sentimientos. Eso es, hermanos, el efecto que tiene la palabra. Que hace muchos años, iglesia, unos gitanitos se marcharon para Francia a vendimiar, hermanos, a ganar 40 duros en aquel entonces para pasar el invierno. Pero Dios mío de mi vida, entraron a un culto, yo no sé qué escucharon, hermano, pero qué efecto no causaría la palabra en ellos, que se trajeron la palabra para España. Ahí estaba el Emiliano, el Castro, el marido, el Joselete, empezaron a predicar la palabra. Estas 5 hablaban por todas las partes de España, la gente se sanaba, los demonios saltaban, la gente cambiaba, iglesia, hasta que no sé en qué año, iglesia, llevó la palabra a Santo Domingo y nos libró de la ruina. Iglesia, llega el tiempo de poner en alto la palabra, que gobierne la palabra. Vamos a tomarnos con el Señor de la palabra, prediquemos el Evangelio a diestra y a siniestra, por honor de honra, para que Santo Domingo venga al conocimiento de la palabra. ¡Aplaude a Dios! ¡Fuerte para Dios! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su gloria! ¡La gloria sea para Dios! Necesitamos la palabra. Nosotros no tenemos capacidad, no tenemos recursos. El que más ha hecho EGB, bueno, ahora hacen la ESO. Yo hice la EGB y no aprobé. Prácticamente hemos aprendido a leer con la Biblia. Yo no sabía un texto de la palabra, y lo digo aquí porque sé que lo quiere. Cuando se convirtió mi tío Conan al Evangelio, lo vi de predicar. Digo, pues ¿cómo haces para decir tantos versículos? Y ¿cómo haces? Dice, léelos. Es que si no te informas de esto, a la cabeza entran muchas cosas. Pero si te alimentas de esto, muy bien, si tienes conocimiento bíblico, si lees la palabra, el mismo Espíritu Santo te capacita y te guía, te direcciona y te posiciona, y no hay nada que te pueda engañar. ¿Por qué las redes sociales están haciendo mucho daño? Y el que no tiene conocimiento espiritual, ¿sabes qué ha dicho el versículo? Ha dicho, pero claro, lo ha interpretado de una manera, es que ha dicho esto. Claro, y no lo creemos. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, por naturaleza, tendemos a creernos todo. Lee la Biblia. Leamos la palabra. Mire, cuento un testimonio, perdón, una anécdota, que la han escuchado. Pero bueno, la voy a contar, ¿vale? Dice que había una mamá que tenía una niña, pues jovencica, y ahora esta mamá le compra un libro y se lo pone en la mesilla de la habitación y le dice a la niña, mira hija, coge este libro y léelo, que es muy bonito y además te va a gustar. Le deja el libro en la mesilla y ahora que la niña ve el libro, pero que ni bien ni mal, que no lee el libro. Pasan los días, pasan los meses y ve su madre el libro en la misma posición. Y le dice, ¿qué pasa? No lees la Biblia, perdón, no lees el libro, nada, ya lo leeré, nada. Pero pasaba el tiempo y estaba en el mismo estado y en la misma posición. Aquella niña no había abierto ni siquiera la tapa del libro. Hasta que en una cierta ocasión aquella joven pues está paseando y ahora ve a lo lejos en una librería, ve a un hombre que está firmando autógrafos y hay mucha gente. Y ahora cuando la curiosidad de esta joven se acerca a ver qué pasaba, porque había mucha gente, y ahora ve, espera su turno, y ahora cuando le toca su turno para recoger su autógrafo, perdone la expresión, ve al chico y cuando lo ve pues se enamora. Rápidamente coge el autógrafo y rápidamente se acuerda de que ese libro se lo había regalado la mamá. Rápidamente va a casa, empieza a leer, y ahora pasa la mamá
y se queda pues extraña lo que en días y en meses no había logrado. Ahora de repente ve la mamá que no para de leer, pues se para y le dice: hija, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este entusiasmo? ¿Por qué ahora de esta manera lees el libro y todo este tiempo no lo has leído? Y ahora le contesta la niña y le dice: mira madre, es que antes no conocía al autor del libro, pero resulta que me he chocado de frente con él y me ha cautivado el corazón. Estos son los efectos de aquel que verdaderamente se encuentra con el autor del libro. Es imposible, iglesia, que no te encuentres con el autor del libro y no te enamores, no te intereses, no te humilles, no obedezcas. Iglesia, que reine la palabra. Gloria a la palabra y a su nombre y a esa gloria. Apláudele a tu Dios. Amén. Bueno, ¿qué? ¿Cuántos se comprometen a leer la Biblia? Aleluya. Levanta tus manos en esta tarde, comprométete. Amén. Quiero que a partir de mañana, al ser posible, me digáis un texto de la palabra. Os lo apuntáis, o lo leéis y iremos preguntando un texto de la Biblia. Necesito un versículo para mañana. Cada uno hermano y cada mi hermana. Y lo diremos desde el púlpito, ¿vale? ¿Parece bien? Necesitamos la palabra. Le digo al niño, al grande, y me digo: no hables. Dice: no, papá, se aprende más escuchando que hablando. Mire, esto es maravilloso. Me encanta que los versículos estén escritos, porque los leemos y sin darnos cuenta no lo sabemos. ¿Por qué? Porque los leemos hoy, mañana, pasado. Necesitamos leer la palabra. Amén, muy bien. Más que nunca, hermanos, créanselo. Miren, estábamos hace muchos años, yo era local y nos chocamos con unos testigos de Jehová. Y claro, yo no sabía comentar, no sabía hablar, pues no sabía. Y eran amigos míos, un gitano y otro señor. Y ahora empezamos a hablar, y ¿cómo me convences tú a mí? ¿Cómo me convences tú a mí? Que Jesús es Dios. Que Jesús no es el Hijo. Que Jesús es Dios. Y que Jesús no fue creado. ¿Cómo me convences? Y me quedo así. ¿No sabía? No puedo hablar. Lo que uno no sabe no puede hablar. Y digo: ya está. Digo: mire, si quiere mañana quedamos a las 6 de la tarde, quedamos aquí en la playa de Logroño, donde hacían toda la vida las bodas, allá. Digo: no se preocupe, que venimos con un amigo y hablamos amistosamente, nos tomamos un café amistosamente. Y ahora cojo a Luisito, que sabe, es un fiera. Cojo a Luisito, creo que venía Michael Conner, y nos sentamos allá. Empezamos a hablar 1 hora. No hubo manera de convencernos. No hubo manera de convencernos. Con el conocimiento que tenía Luis, no hubo manera de convencernos. ¿Saben por qué? Porque lo creo con todo el corazón. Que si no es el Espíritu Santo quien convence, el único que puede convencerte es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, como venga el Espíritu Santo, te pega una que te da. Se docena el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque nos va a tocar hablarle a señores. Y claro, es una pena que no tengamos un versículo. Me decían muchos: yo lo reprendo. ¿Qué lo vas a reprender? Si cuando está mi poseído. Cuando está mi poseído. ¿Por qué? Porque crea que el hijo es inferior y que no es Dios. Pero eso no es poseído. La verdad. Aunque dice la Biblia que el que no ve en el hijo ya ha sido condenado. Pero bueno, eso es lo que hay. Dios nos ayuda, hermanos. Bueno, hasta aquí lo que tenía de la palabra. Amén. Me ha costado un poquito, hermanos. Estaba un poco nervioso. Pero bueno, vamos a ir entrando poquito a poquito. Y creo que Dios nos va a seguir bendiciendo. Amén. 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 Hay que pasar las ofrendas, ¿verdad? Amén. Pues venga, entonamos a la banda, por favor.